Rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas son todas aquellas originadas en virtud del presente acuerdo que buscan evitar que se rompa el CFHBD-IDA, que se afecte a la población civil o al adversario. Las reglas que rigen el CFHBD-IDA tienen por objetivo identificar las acciones que generan violación del cese al fuego. El monitoreo de dichas acciones constituye el núcleo del mandato que tiene el MMIV. En el anexo definido a la materia se hace parte integral del presente acuerdo. Se identifican claramente las acciones que se compromete a no realizar la fuerza pública y las FARC-EP. 3.1.3. Monitoreo y verificación. Para efectos de la implementación del presente acuerdo se establece un mecanismo de monitoreo y verificación, MMIV, encargado de verificar su cumplimiento y que permite administrar distintos factores que puedan poner en riesgo el CFHBD-IDA y particularmente verificar el cumplimiento de las reglas que rigen el mismo. Las funciones, procedimientos y los alcances están establecidos en el mandato del MMIV. En este mecanismo de tipo mecánico, eficiente y ágil que contribuye a la generación de la transparencia, credibilidad y confianza en el proceso de ejecución del CFHBD. La dejación de las armas, el componente internacional del MMIV, CIMMIV, la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del acuerdo. Tiene una estructura compuesta por 3 instancias, una del orden nacional, 8 estructuras verificadoras de carácter regional y unas estructuras de monitoreo local desplegadas en las áreas determinadas. El MMIV será un mecanismo técnico tripartito y estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, Fuerza Pública, de las FARC-EP y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El componente internacional preside en todas las instancias el MMIV y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes, según los lineamientos que le han sido otorgados con objetivo de garantizar y brindar imparcialidad y transparencia al CFHBD-IDA. El número de equipos de monitoreo depende de los siguientes criterios: áreas, número de personas y armamento a monitorear, topografía y factores de riesgo en cada una de las zonas determinadas para dicho fin. El MMIV tiene articulación con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado, a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir en su labor aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. 3.1.3.1 Solución de controversias para el CFHBD-IDA. Las instancias regionales y la instancia nacional de verificación son las encargadas de constatar y verificar los incidentes o violaciones del presente acuerdo del CFHBD-IDA, de conformidad con la información documentada por los equipos de monitoreo, así como presentar recomendaciones al Gobierno Nacional y la FARC-EP para prevenir o corregir hechos que atenten contra el CFHBD-IDA. 3.1.4 Adaptación de los dispositivos en el terreno y zonas. Para efectos del cumplimiento del acuerdo sobre CFHBD-IDA, así como para adelantar los preparativos para el proceso de reincorporación económica, política y social de las FARC-EP a la vida civil de acuerdo con sus intereses, tal como dice el subpunto 2 del punto 3 del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan establecer 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. A partir del día D+1, la Fuerza Pública reorganiza el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas zonas y para el cumplimiento del acuerdo sobre el CFHBD-IDA. Por su parte, a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate, UTC, de los frentes de las FARC-EP se desplacen hacia las dichas ZVTN previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Todo lo anterior es monitoreado y verificado por el MMIV, conforme al mandato de dicho mecanismo,
al texto del presente acuerdo y a los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 3.1.4.1 Zonas veredales transitorias de normalización. Tienen como objetivo garantizar el CFHBD-IDA e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FARC-EP en lo económico, lo político y lo social, de acuerdo con sus intereses, tal como está establecido en el punto 3, subpunto 2 del Acuerdo General y el tránsito a la legalidad. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias, definidas, delimitadas y previamente concertadas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y cuentan con el monitoreo y verificación del MMIV, que por cada ZVTN contará con equipos de monitoreo local. Las ZVTN están ubicadas de común acuerdo y cuentan con facilidad de acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda donde se ubican. Tiene una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación por parte del MMIV y el cumplimiento de todos los objetivos de la ZVTN, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. En desarrollo del acuerdo sobre CFHBD-IDA, tanto la fuerza pública como las FARC-EP deben cumplir con las reglas que rigen el CFHBD-IDA, así como con los demás capítulos y protocolos que integran el acuerdo sobre CFHBD-IDA. El MMIV tiene acceso sin limitación a las ZVTN estipuladas en el anexo X del presente acuerdo y a las unidades de la fuerza pública, comprometidas en los dispositivos estipulados en el anexo Y del presente acuerdo. Para garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, se establece una comunicación permanente entre el MMIV y los delegados que designen el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Deben estar en funcionamiento, las FARC-EP se hacen responsables de sus combatientes dentro de dichas zonas. La salida de los combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hacen sin armas y de civil. Una vez ubicados los efectivos de las FARC-EP en la ZVTN, el Gobierno Nacional suspende las órdenes de captura en totalidad de los y las combatientes de las FARC-EP que se encuentren dentro de dichas zonas, previa entrega parte de las FARC-EP de un listado de sus integrantes pertenecientes a una de las ZVTN. Los integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley amnista hayan sido beneficiados con la excarcelación y así lo deseen, se integrarán a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de la ZVTN se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia de acuerdos sobre CFHBD-IDA, las FARC-EP designan el grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada ZVTN, las FARC-EP designan un grupo de 10 de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional, para las cuales se dispone de 2 equipos de protección por zonas para los desplazamientos. La salida del ZVTN se hace con correspondencia de los mandos de las FARC-EP. Los y las integrantes de las FARC-EP designados para las tareas mencionadas en el párrafo anterior deben almacenar previamente las armas en los contenedores bajo la verificación del CIMMIV. De igual forma lo hace cualquier integrante de las FARC-EP que requiera salir para recibir atención médica de emergencia o tratamiento médico especializado que no se pueda brindar dentro de la ZVT. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Dentro de la ZVTN se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho, para la cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles no armadas que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el CFHBD.
Las ZBTN no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Las autoridades civiles no armadas que tienen presencia en las zonas pertenecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el CFHBD. Las ZBTN no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter público. Las autoridades civiles no armadas pueden ingresar perteneciente a la ZBTN sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos donde están ubicadas las estructuras de las FARC-EP. Cada ZBTN cuenta con un área de recepción para atender a las personas que lleguen a la misma. En los campamentos no hay ni pueden ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de la ZBTN se suspende el porte y la tenencia de armas para la población dentro de dichas zonas. El MMIV tiene la misión de monitorear y verificar el cumplimiento de los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP para la ZVTN y las unidades de la fuerza pública comprometidas en los dispositivos estipulados en el anexo Y del presente acuerdo. En caso de presentarse dentro de una ZVTN algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al MMIV para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El número de campamentos dentro de cada ZVTN acordado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP está determinado por las condiciones del terreno y la cantidad de combatientes dentro de la misma. En todo caso, la ubicación de los campamentos se hace de forma que el MMIV pueda ejercer su función de monitoreo y verificación del acuerdo de CFHBD y DA. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil con sus combatientes, las FARC-EP, en coordinación con el Gobierno Nacional, pueden realizar dentro de las ZBTN todo tipo de capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación y educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con su propio interés. Por su parte, dentro de la ZBTN, el Gobierno Nacional, en acuerdo con las FARC-EP, pone en marcha medidas y actividades preparatorias para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP y para garantizar el bienestar de las ZBTN, que pueden incluir, entre otras, atención en salud, jornada de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación. Por cada ZBTN en MMIV, instala una sede local en un lugar que permita cumplir con la eficiencia y eficacia sus funciones.